Buenos días, nuestro trabajo se va a centrar en desarrollar un tipo de estudio para ver si existe algún tipo de asociación entre la utilización del desodorante de aluminio y el desarrollo del cáncer de mama. Los integrantes del grupo son Antonio Ortiz, Paula Osa, Íñigo Santa Cruz, Guillermina Zufiaur y María Bollero. En 2008, a nivel mundial, el cáncer de mama supuso el 13,5% de las muertes por cáncer en la mujer. En la Comunidad del País Vasco, durante los años entre el 2003 y el 2008, fue el cáncer más frecuente entre las mujeres, suponiendo el 27% del total. La mortalidad en este tipo de cáncer ha disminuido notablemente en los últimos años, debido a los avances tanto en el tratamiento como en el cribado. No obstante, sigue siendo la primera causa de muerte en las mujeres en esta comunidad autónoma. La edad de máxima incidencia se encuentra superior a los 50 años. A continuación, definiremos en qué consiste esta enfermedad. El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en el tejido glandular mamario. Este se produce cuando las células epiteliales del tejido glandular crecen de manera acelerada e incontrolada. En una primera etapa invaden los tejidos sanos que se encuentran a su alrededor para posteriormente colonizar otros que se encuentran más alejados de él. En función del lugar en el que comienza este cáncer, tenemos dos tipos diferentes. Por una parte, el carcinoma ductal, que es el más común, que se sitúa en un 80% de los casos, y por otra parte, el carcinoma lobulillar. Es una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres. Se estima que en un 99% de los casos. No obstante, aunque los hombres en un menor porcentaje también pueden llegar a padecerlo. Los principales factores de riesgo de esta enfermedad son ser mujer, el envejecimiento, antecedentes familiares, radiación sobre el pecho o tener un tejido mamario denso. No obstante, también hay otros factores de riesgo que están más relacionados con el estilo de vida de cada persona. Por ejemplo, padecer sobrepeso, un consumo de alcohol elevado y también haber tenido un tratamiento hormonal tras la menopausia. Además de estos factores ya comprobados, existen otros que aún no se han estudiado o que existe cierta controversia con ellos. Entre ellos encontramos los alimentos, las vitaminas, así como la utilización de desodorantes con aluminio. Nuestro trabajo, en efecto, va a consistir en diseñar un estudio para ver si existe una relación entre la utilización de los desodorantes de aluminio y el desarrollo de la enfermedad, es decir, el cáncer de mama. En la actualidad, la autoexploración y las mamografías son las herramientas más útiles para detectar bultos sospechosos en la mama. En general, la mamografía lo que nos ofrece es poder detectar bultos que mediante la exploración manual no somos capaces de percibirlos. Desde 1995, en Euskadi contamos con el programa de detección precoz del cáncer de mama, que está ofertado por Osakidetza. Esta prueba se realiza a las mujeres que se encuentran entre los 50 y los 69 años. No obstante, aquellas personas que padezcan antecedentes familiares pueden realizarlo a partir de los 40 años. En los últimos años, en los países desarrollados, ha mejorado notablemente la calidad de vida. Esto nos ha permitido mantener una higiene personal que incluso excede a la verdadera necesidad, pudiendo llegar a ser dañina. Es por ello que el fin de nuestro estudio es averiguar si el desodorante con aluminio puede mantener algún tipo de relación con el desarrollo de cáncer de mama. Los artículos en la prensa y en internet han advertido que los antitranspirantes o los desodorantes pueden causar cáncer de seno. Los compuestos de aluminio se usan en los antitranspirantes como el ingrediente activo. Estos compuestos forman una cubierta temporal de los conductos del sudor. Esta cubierta impide que el sudor fluya a la superficie de la piel. Algunos estudios sugieren que los compuestos de aluminio, los cuales se aplican frecuentemente cerca de la mama, pueden ser absorbidos por la piel y causar efectos parecidos a los del estrógeno. Esto es de vital importancia ya que los estrógenos tienen la capacidad para fomentar el crecimiento acelerado e incontrolado de las células de la glándula mamaria, favoreciendo el desarrollo del cáncer. Esta es la razón por la que algunos científicos sugieren que los antitranspirantes con aluminio pueden contribuir al desarrollo del tumor maligno en la mama. El objetivo principal de un estudio de casos y controles es proveer una estimación válida y razonablemente precisa de la fuerza de asociación entre una relación hipotética de causa-efecto. Nuestro estudio se centrará en la relación que existe entre el uso del desodorante con aluminio y el cáncer de mama en mujeres. Descartamos un sexo, los hombres,
puesto que la incidencia de esta enfermedad en los hombres es muy reducida. En un principio nos planteamos en realizar un estudio de seguimiento, pero nos encontramos ante las limitaciones que este tipo de estudio conlleva, que requieren mucho tiempo y además son muy costosos económicamente. Por lo tanto, decidimos realizar un diseño casos-control. Los estudios de casos-control presentan las siguientes ventajas, que son útiles para estudiar los problemas de salud poco frecuentes, para estudiar enfermedades de un largo periodo de latencia, exigen un menor tiempo y son menos costosos que los estudios de seguimiento, requieren un menor número de sujetos y estiman cercanamente el riesgo relativo verdadero siempre que se cumplan los principios de representatividad, simultaneidad y homogeneidad. Sin embargo, también tiene una serie de desventajas. Son especialmente susceptibles a los sesgos y el riesgo de la incidencia de la enfermedad no se puede medir directamente, ya que los grupos no se delimitan por la naturaleza, sino por los criterios de selección de los investigadores. En este tipo de estudios se seleccionan dos grupos, uno denominado control, que es el que no presenta la enfermedad, y otro denominado casos, que son los que sí que presentan la enfermedad de estudio, en nuestro caso el cáncer de mama. Por lo tanto, los controles serán los que no tengan cáncer de mama y los casos serán los que sí. Tanto los casos como los controles serán mujeres de entre 50 y 65 años de la Comunidad del País Vasco, ya que es aquí donde queremos centrar nuestro estudio. Generalmente el grupo control más apropiado corresponde a una subpoblación de individuos que está en riesgo de desarrollar la enfermedad, el cáncer de mama, y que en el caso teórico de que la desarrollen pasarán a estar en el grupo de casos. Estos deben ser seleccionados de la misma base poblacional de donde se originaron los casos. Además, los controles deben ser seleccionados independientemente de su condición de expuestos o no expuestos, para garantizar que representen adecuadamente la población base. Se debe evitar, en la medida de lo posible, los factores de confusión. Se espera que el grupo control sea similar al grupo de casos, en lo que se refiere a otras variables que pudieran ser factores de riesgo para el desarrollo del evento de estudio, y al mismo tiempo tienen que estar asociados con la exposición. Una estrategia frecuentemente utilizada para lograr este requisito es el pareamiento o igualación de atributos. Cuando los casos se obtienen de una población claramente definida, tanto en tiempo, espacio y lugar, y estos constituyen una muestra representativa de los eventos de estudio, la selección de los controles se puede realizar mediante un muestreo aleatorio de la población base. En este caso, la selección no introduce ningún sesgo más allá de los errores muestrales que pudieran existir al utilizar la totalidad de la base poblacional como marco muestral para la selección de controles. En cuanto al proceso de selección de casos y controles, lo realizaremos de la siguiente manera. De todas las mujeres que se han hecho una mamografía en el País Vasco en el año 2015, escogeremos al azar 500 que hayan dado positivo y 500 que hayan dado negativo. Una vez escogidas, comenzaremos a realizar el estudio de manera retrospectiva, comparando la exposición a cada grupo a nuestro factor de riesgo. Para ello, realizaremos una entrevista para averiguar qué desodorante utilizan y con qué frecuencia. También preguntaremos si han cambiado de desodorante y, en su caso, cuál o cuáles eran los que utilizaban anteriormente. Después, tendremos que investigar si esos desodorantes contienen aluminio o no. Con este factor de riesgo no hemos hallado muchas variables confusoras, únicamente la utilización de otros cosméticos cuyo uso puede favorecer la aparición del cáncer. El uso de dichos productos puede estar relacionado con el uso de antitranspirantes, ya que aquellas personas que utilicen más desodorantes también utilizarán más cosméticos. Por esa razón, incluiremos otras preguntas relacionadas con el uso de otros productos como lociones corporales o cremas. Y para analizar el efecto de la variable utilizada controlando las posibles variables confusoras, realizaremos un análisis múltiple ajustando diferentes variables mediante la regresión de Poisson. Como ya hemos mencionado antes, nuestros controles los obtendremos de los hospitales, pero hay otras posibles fuentes para seleccionarlos, como la base poblacional, controles vecindarios, controles seleccionados aleatoriamente de números telefónicos, controles con otras enfermedades de un registro poblacional y controles obtenidos del registro de mortalidad. Algo muy importante en este tipo de estudios también para aumentar la eficiencia estadística y disminuir el sesgo asociado a factores de confusión conocidos es el pareamiento. Se basa en la selección de controles en función de una o varias características comunes con los casos. En nuestro estudio aplicamos el pareamiento, ya que tanto los casos como los controles van a ser solo mujeres y todos van a estar en el mismo rango de edad. Es importante que además de estar en el mismo rango de edad, la distribución sea equitativa, es decir, que no haya mayoría de ninguna edad concreta, sino que haya más o menos el mismo número de sujetos de todas las edades.
En los estudios de casos y controles no se puede estimar directamente la incidencia de la enfermedad en sujetos expuestos y no expuestos, debido a que los individuos son seleccionados en base a la presencia o ausencia del evento de estudio y no por el estatus de exposición. Un buen estimador para medir la asociación entre una exposición y una enfermedad es el odds ratio. Cuando el odds ratio tiene un valor diferente al valor nulo, que es 1, y el intervalo de confianza no abarca dicho valor, se trata de un factor protector o de riesgo. Será protector cuando sea inferior a 1 y de riesgo cuando sea superior. En nuestro estudio pretendemos averiguar si los antitranspirantes con aluminio son un factor de riesgo. En caso afirmativo, se puede calcular el impacto de la exposición mediante la fracción de riesgo atribuible, es decir, la proporción de la enfermedad que se evitaría si se lograra erradicar la exposición. A continuación hablaremos de la discusión. Para que los resultados de nuestro estudio sean válidos, han de ser reproducibles, es decir, que una vez diseñado este pueda realizarse de nuevo obteniéndose los mismos resultados y que cada variable represente lo que se desea representar. Como somos conscientes de que podemos cometer sesgos debido a la variabilidad biológica de los sujetos, el error aleatorio, al observador, que pueda tener intereses y prejuicios sobre los resultados del estudio, y al instrumento, debido a su mala calibración, plantearemos un diseño de estudio bien definido intentando minimizar los sesgos, aumentando de esta manera la precisión, que disminuye el error aleatorio, y la validez, que disminuye el error sistemático. Debido a la doble naturaleza de esta última, la validez interna y la validez externa, nos centraremos principalmente en la interna, dado que de esta emana la segunda, la externa. A continuación vamos a hablar de los tipos de sesgo y cómo disminuirlos. El sesgo de recuerdo, que se basa en que no todos los pacientes, casos o controles, recuerdan de la misma forma la exposición al factor. Es decir, los que son casos recordarán mejor la exposición debido a que padecen la enfermedad que supuestamente ha producido dicha exposición. En los controles, dicho proceso, dicho recuerdo, no se dará de la misma forma y por tanto debemos dar incentivos para disminuir este sesgo. Incentivos como que se pregunte de la misma forma o con el mismo interés a casos y a controles, y obtener otras fuentes de información como familiares o amigos para cuadrar esta información y que no se produzca dicho sesgo. Sin embargo, en nuestro estudio, el factor de exposición es el desodorante. Es algo de uso diario y que la sociedad no tiene asimilado que tenga una relación directa con el cáncer de mama. Por lo tanto, tanto casos como controles lo recordarán de la misma forma. El sesgo de mala clasificación se define como la mala elección de los sujetos en expuestos y no expuestos. Dicho sesgo puede suceder en el reclutamiento o en su seguimiento. Este error lo hemos podido cometer a la hora de diseñar los cuestionarios. Dicho diseño, si diseñamos mal los cuestionarios, que nos permiten detectar el nivel de exposición al desodorante, es posible que tengamos problemas a la hora de clasificarlos en expuestos y no expuestos. Para evitar este sesgo, nos aseguraremos de que todos los entrevistadores realicen la entrevista de la misma forma. Estableceremos límites claros para poder valorar el nivel de exposición y para que todas las entrevistas se realicen de igual modo. El sesgo de confusión se presenta cuando una variable externa enmascara a una verdadera asociación. Para evitar este sesgo definiremos variables de confusión desde el momento del diseño del estudio y así establecer un control adecuado de estas. Sesgo de selección se produce cuando la inclusión de los casos o de los controles depende de alguna manera de la exposición de interés o cuando los casos y controles provienen de bases poblacionales distintas. En los estudios de casos y controles, escoger los controles es una de las cosas más complicadas. Los controles deben representar la población de donde se tomaron los casos. Para evitar este tipo de sesgo, debemos seleccionar a los controles de la misma población de la que se seleccionaron los casos. Finalmente, una vez fijado y diseñado el tipo de estudio que queremos llevar a cabo, en nuestro caso el caso control, solo nos queda ponerlo en práctica para poder ver si la utilización de desodorantes con aluminio favorece el desarrollo del cáncer de mama.